Hábitos de estudio. Recuerdo que cuando ingresé a la universidad, lo primero que llamó mi atención es que los profesores no se preocupaban para nada de ti. No quiero decir que no les resultaran importantes los alumnos. Me refiero más bien a que los profesores daban por hecho que tú tenías que hacerte cargo de las cuestiones más básicas de tu propia formación. Ellos iban y daban clase. Si estabas listo o no era problema tuyo. Si se aprovechaban o no las clases, era una decisión que uno mismo tenía que tomar. Nadie iba a decidir por nosotros sobre el empeño que debíamos poner en nuestros estudios. Es decir, en la universidad nadie te va a perseguir para que asistas a clase, lleves en orden tus cuadernos de apuntes y te prepares para los exámenes. Es algo que seguramente debí de haber sabido con anticipación, pero no podía imaginármelo porque pasé los años de mi formación preuniversitaria en una escuela en la que los grupos eran muy pequeños, los profesores conocían perfectamente a todos los alumnos y el control sobre los mismos era parte de la formación. Esa atmósfera más personalizada no tenía nada que ver con lo que me encontré al llegar a las aulas de la UNAM, que no debe ser muy diferente a lo que sucede en la mayor parte de las universidades. Los grupos eran de 100 o más alumnos, los profesores no se sabían tu nombre ni al inicio ni al final del semestre, muchos de ellos ni siquiera pasaban lista y los alumnos competían entre sí no solamente para obtener las mejores calificaciones, sino incluso para poder ocupar las bancas, que en ese entonces eran claramente insuficientes para el número de inscritos que había en ciertas materias. En ese ambiente, del todo nuevo para mí, tuve no solamente que adaptarme y conocer bien la manera en que funcionaba la facultad, sino además sacarle provecho desarrollando hábitos de estudio que me permitieran obtener una formación de excelencia. ¿Cómo hacerlo? Esa era la pregunta que me tuvo agobiado durante muchas semanas. El plan de estudios que regía en la facultad a principios de la década de los años 90 era muy sencillo. Los alumnos teníamos que cursar 38 materias. Eran 4 por semestre, excepto en los 2 últimos semestres, en que se cursaban solamente 3, con la idea de que los estudiantes pudieran comenzar a hacer sus prácticas profesionales en dependencias públicas o en despachos particulares, además de ir preparando la tesis. Durante el primer semestre tuve un horario de 8 a 12 de la mañana y durante el resto de la carrera fui a clase de 7 a 11, aunque en algunos semestres adelanté materias, inscribiendo clase en el turno vespertino, lo que requería que pasara buena parte del día en Ciudad Universitaria. En los semestres en que no adelanté materias, que fueron la mayoría, contaba con las tardes para estudiar. A partir del segundo semestre, a efecto de disfrutar del silencio de la madrugada para estudiar, tomé una decisión que entonces me pareció radical, y ahora me lo sigue pareciendo, por cierto. Partí mi horario de sueño, de tal forma que dormía cada día 8 horas, pero en 2 turnos de 4 cada uno. En la tarde me dormía más o menos de las 5 a las 9 de la noche, luego estudiaba hasta la 1 de la madrugada con una breve interrupción para cenar, y me despertaba a las 5 de la mañana para alistarme y salir corriendo a la clase de las 7. No es una regla que funcione para todos, pero a mí me dio buen resultado. Las horas de estudio en la noche era una bendición. Podía concentrarme a fondo y avanzaba mucho en mis pendientes. Quizá desde entonces se haya desarrollado mi costumbre de trabajar hasta altas horas de la madrugada. Se trata de un hábito que conservo hasta el día de hoy, pues procuro sentarme a trabajar cada día a partir de las 10 de la noche y hasta mucha, dado que soy zurdo y casi nunca podía encontrar una banca apropiada para escribir cómodamente. Procuraba nunca faltar a clase, pues me quedaba claro que la asistencia era importante para comprender los temas que conformaban cada materia y para ver cuáles eran los que cada profesor consideraba más importantes. Entre los compañeros nos intercambiábamos los apuntes, de modo que pudiéramos contar con elementos que a veces no habíamos podido anotar, por la rapidez con la que exponía el profesor o bien por nuestras propias insuficiencias. Los mejores apuntes siempre fueron los que tomaban las compañeras de clase, bien redactados y ordenados, escritos con buena letra y siempre completos. Sus cuadernos se convertían en objeto de deseo a lo largo del semestre. El proceso de aprendizaje comenzaba, en consecuencia, en el salón de clases a través de los apuntes y las intervenciones que la mayor parte de los profesores no solamente permitían sino que incluso alentaban, sobre todo, conforme uno iba avanzando en los distintos semestres. Luego, en casa, pasaba limpio los apuntes, ya fuera otro cuaderno, especialmente destinado para apuntes en limpio, o bien archivos de computadora. Al pasar los apuntes en limpio, aprovechaba para añadirles notas o bien los complementaba con definiciones o
conceptos tomados de libros adicionales, a los que nos dejaban los maestros. Esa es una cuestión importante, sobre la que sugiero que nos detengamos un momento. Los buenos maestros no se basan solamente en los apuntes de clase. Para enriquecer la exposición en el aula, deben recomendarles a los alumnos una bibliografía complementaria, a fin de que puedan contar con elementos adicionales que, dada la escasa duración del curso lectivo, no podrán ser vistos en clase, o al menos no con la profundidad que a veces se requiere. Los alumnos por su parte deben tomarse esas recomendaciones bibliográficas con toda seriedad, pues el maestro muchas veces confía en que las han leído. Para poder tener acceso a la bibliografía recomendada tienes dos opciones fundamentales. O bien comprar los libros, lo que a veces puede ser complicado, dado su costo económico. O bien consultarlos en alguna biblioteca pública. Ahora bien, debes saber que los profesores siempre recomendamos la bibliografía que nos parece mejor a nosotros. Puede suceder, en ocasiones, que los profesores recomienden sus propios libros o bien los libros de quienes fueron sus maestros. Es algo natural y no debe verse como ninguna extravagancia. Al contrario, si uno escribe libros es porque aspira a que sean leídos por sus alumnos. Y lo mismo sucede con las escuelas de pensamiento jurídico. Si uno es positivista analítico y su naturalista, es normal que quiera que sus alumnos lean obras afines a su forma de comprender el derecho. Sabiendo lo anterior, los estudiantes deben tener entre sus hábitos de estudio la consulta y lectura minuciosa de textos complementarios a los que les sugieren sus maestros. Digamos que las sugerencias de los profesores configuran una suerte de bibliografía básica, pero los alumnos deben de hacerse con la mejor bibliografía complementaria que tengan a su alcance. En una carta posterior abundaré sobre estas cuestiones de la lectura, que debe ser tu constante compañera a lo largo de todos tus estudios jurídicos. Los libros son muy importantes, pero representan solamente una parte dentro del universo de información que puedes y debes consultar a lo largo de tu carrera. Otra parte importante la podrás encontrar en las revistas jurídicas, muchas de las cuales se pueden consultar por internet. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publica varias de las más prestigiosas revistas jurídicas de América Latina, algunas de las cuales tienen décadas de existir. También es muy reconocida la revista de la Facultad de Derecho de México, publicada por la UNAM. En materia de teoría y filosofía del derecho, debes buscar y consultar con frecuencia revistas como Isonomía o Doxa, impulsadas desde México y Alicante por Rodolfo Vázquez y Manuel Atienza, respectivamente. A nivel internacional hay publicaciones periódicas muy prestigiosas, cuya lectura seguramente podrá enriquecer tus conocimientos. Dos de las mejores las puedes encontrar por ejemplo en www.harvardlaw.review.org y en www.yalelawjournal.org. Las revistas tienen la ventaja de ofrecer materiales en los que se profundiza en ciertos temas, se ofrecen perspectivas muy novedosas o se comentan sentencias recientes. A veces el material que contienen las revistas es más fresco y actual que lo que se puede encontrar en los libros. En México infortunadamente no hay mucha cultura hemerográfica, lo que hace que las revistas jurídicas sean poco consultadas. Sin embargo, te aconsejo que busques algunas que te parezcan interesantes, porque pueden contribuir decisivamente a mejorar el aprovechamiento académico que hagas en tu carrera. La lectura de las revistas, al igual que la lectura de los libros, debe formar parte de tus hábitos de estudio. Para resumir algunas de las cuestiones mencionadas podemos señalar los siguientes puntos. A. La asistencia a clase, en la universidad, por regla general, depende de cada alumno, pero te recomiendo enfáticamente que no faltes. Nada puede sustituir, como punto de partida de tu aprendizaje, la guía que tus profesores te darán en las clases. B. Intenta tomar buenos apuntes en clase, los cuales puedes ir complementando con las notas de otros compañeros y con los materiales adicionales que vayas reuniendo y analizando por tu parte. Con cierta periodicidad. Idealmente, deberías de hacerlo a diario, pasa en limpio tus apuntes. Es una forma fabulosa de repaso y una magnífica oportunidad para complementar lo que expuso el profesor. C. Pídele a tus profesores bibliografía complementaria de la materia que imparten. Pero no solamente te quedes con ella. Debes buscar materiales adicionales que te permitan tener la visión más amplia que sea posible de los cursos que estás tomando. Arma tu propia bibliografía, en la que debes procurar que figuren textos de
Otros países. D. Consulta con regularidad las revistas jurídicas que se publican en México o en el extranjero. Muchas de ellas están disponibles a texto completo en Internet y puedes acceder a ellas de manera gratuita.